Bienvenidos a Casa de Paz. Es un privilegio compartir con ustedes este espacio, el cual esperamos sea de mucha edificación para todos. Amén. Es una gran bendición para nosotros poder estar nuevamente con ustedes compartiendo el tema de Casa de Paz de esta semana, el cual se titula Conoce tus deberes y derechos como hijos de Dios. Nuestra base bíblica la encontramos en Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Desde la creación, Dios puso su imagen, semejanza y bendición al hombre, lo cual representa la plenitud del Padre concedida a sus hijos. Pero por causa del pecado, la humanidad ha dejado de gozar de los beneficios de esta bendición e identidad. La relación con Dios como Padre se interrumpió y en la mente del hombre se perdió la imagen de un Padre celestial. Así es, Dios como Padre y Creador. Es tan distante la relación hoy en día que hay entre el hombre y Dios, que algunos incluso no le reconocen como su Creador. Por el contrario, se adhieren a una teoría en la cual para ellos Dios no los creó, sino que fueron producto de un poder de evolución. Es decir, que la mentalidad de gran parte de la humanidad no reconoce a Dios como su creador, mucho menos como su Padre celestial. Por otro lado, encontramos la mentalidad de que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos los mismos derechos al ser llamados hijos de Dios y por lo tanto debemos recibir todas las bendiciones que vienen de Él y no se tiene ningún tipo de relación ni aceptación de Dios como nuestro Padre Celestial. La paternidad es algo que proviene de Dios. Debemos de tener bien claro si en verdad se es hijo o no se es hijo de Dios. Existen dos tipos de paternidades. Podemos encontrar nuestra base en San Juan 8, del 42 al 44, que dice de la siguiente manera. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Podemos ver en esta palabra a quién no reconoce Dios como su hijo. Cuando usted es hijo de Dios, tenemos que tener siempre en nuestra palabra, en nuestra boca, verdad. Tenemos que ser justos, tenemos que vivir siempre en justicia, como lo menciona 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que pregonar el Evangelio de Dios. Tenemos que continuar con ese legado de proclamar su segunda venida, de seguir creyendo en el sacrificio que Él hizo también. Como lo mencionaba 1 de Juan, los hijos de Dios se deben de manifestar en justicia y amor hacia su prójimo. Tomando en cuenta estos detalles,
de que para ser hijos de Dios, para que Dios nos reconozca como sus hijos, tenemos que siempre caminar en rectitud, en obediencia y en justicia divina. ¿Cómo podemos llegar a ser verdaderamente hijos de Dios? San Juan 1:12 nos menciona: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo hombre y toda mujer deberían ser llamados hijos de Dios, pero no todos lo son, porque es una decisión personal el poder ser llamados hijos de Dios, porque tenemos que aceptar la vida que Dios ya estableció para nosotros para poder ser llamados hijos de Dios. No nacemos siendo hijos de Dios. Es necesario que nosotros voluntariamente creamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en San Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A esto se le llama el nuevo nacimiento, que no es un nacimiento de carne ni de sangre, sino que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, por medio del bautismo y por medio de creer y aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ahí estamos nosotros entrando a ser hijos de Dios, recibiendo ese nuevo sacrificio y ese nuevo pacto, poniéndolo en práctica y testificando de este sacrificio. En San Juan 3:5 nos menciona la palabra: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario que de una manera voluntaria nosotros aceptemos ese sacrificio, porque es requisito indispensable para que podamos ser llamados hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene deberes como hijo. El primer deber es lo que mencionábamos, nosotros ser portadores de las buenas nuevas, de la palabra y de ese sacrificio y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros tenemos ese poder al ser llamados hijos de Dios de poder testificar y de ser bendición para otras personas. Todo hijo debe honrar a Dios como su Padre. Primera de Pedro 1:17 nos dice lo siguiente: Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Algunos han confundido esta afirmación en la cual se menciona que Dios no hace acepción de personas. Pero no se trata de que Dios nos trate a todos por igual. Dios no puede tratar a un hijo en obediencia como a alguien que no le obedece. No puede recibir la misma bendición. Claramente tenemos que tener este texto en donde Dios nos dice que no hace acepción de personas. El hecho es en el cual Dios juzga según cada acto y cada actitud que nosotros tenemos en el día a día. Por eso debemos caminar nosotros en obediencia, honrando a nuestro Padre, siéndole obedientes, siéndole fieles a Él, para que podamos recibir esa bendición de la obediencia y que no estemos del otro lado, caminando en desobediencia, para que así podamos nosotros recibir todos los beneficios que Él tiene para con nosotros. Todo hijo de Dios debe obedecer y estar bajo la autoridad de Dios, reconociéndole como su creador, reconociéndole como su Salvador y como nuestro Padre. Dios nos indica que debemos honrar también a nuestros padres terrenales. Sabemos que es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que tengamos largura de años sobre la faz de la tierra. Esto también va muy a la par de honrar a nuestro Dios, de la misma manera que honramos a nuestros padres que vemos. Entonces, si a ellos no los honramos, va a ser más difícil poder honrar a Dios a quien no vemos. Entonces, tenemos que caminar siempre en obediencia, cumpliendo los mandatos
y los lineamientos que Él ha dejado. Hasta este punto hemos visto lo que Dios demanda de las características de un hijo de Dios, que debemos de caminar en obediencia, siendo justos, amando a nuestro prójimo y siempre teniendo verdad en nuestra palabra y en nuestro diario vivir. Tenemos los deberes de aceptar su sacrificio y pregonarlo, honrarle y obedecerle. Ahora viene lo bonito, podemos decirle, o lo agradable para nosotros, que también como hijos de Dios tenemos derechos. Y para ser verdaderamente hijos de Dios, tenemos acceso a todas estas bendiciones. Claro, así como decía mi esposo, como tenemos también responsabilidades como hijos, también tenemos derechos, beneficios que nos bendicen grandemente. Todo hijo de Dios tiene acceso directo a su presencia. Lo encontramos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para un hijo de Dios ya no hay barreras prácticamente que nos impidan tener acceso a su presencia. Podemos hacerlo en el tiempo que nosotros lo necesitemos, ¿verdad? Por medio de la adoración, la oración y el servicio. Como hijos de Dios, tenemos el derecho de ser llamados sus hijos. Todos, la gran mayoría de la humanidad siempre menciona esto. Somos hijos de Dios, creemos en un Dios, ¿verdad? Entonces podemos decir, pero si todos lo dicen, todos lo mencionan, ¿por qué este es un derecho que nosotros podemos tener si todos lo indican? En 1 Juan 3:1, la palabra nos indica: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos ha dado esa identidad como hijos, de tener su identidad. Identidad es un rasgo o característica de una persona que permite distinguirla de otras o un conjunto. Cuando nosotros tenemos la identidad de Dios, vamos a ser diferentes. Cuando somos verdaderamente hijos de Dios, nuestras palabras van a ser diferentes. Nuestro actuar debe ser diferente. Por eso de que en algunas ocasiones mencionan, mejor yo no digo que soy cristiano, mejor yo no indico que voy a esta iglesia o a la otra, porque con los actos no se está honrando a Dios. Con las actitudes, con las acciones que se están realizando, no se está dando testimonio de que servimos a Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, esa identidad la tenemos que llevar hablándolo en un buen término, con orgullo, ¿verdad? Siendo hijos de Dios, pregonando que somos testimonio vivo de Él, lo que Él ha hecho con nosotros, cómo se ha manifestado por medio de provisión, como lo decía mi esposa, con bendición, con trabajo. Entonces, no es solo venir y decir soy hijo de Dios, nuestros actos lo deben de demostrar. Lo que hacemos con nuestro prójimo debe demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Más que las palabras, nuestras acciones van a demostrar quién sí y quién no es hijo de Dios, como lo mencionábamos, teniendo esa revelación de parte del Padre. Como hijos de Dios tenemos derecho a recibir su bendición. La base la encontramos en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ser bendecido por Dios significa recibir cosas buenas de Él. Llamémoslo así: éxito, trabajo, salud, riqueza, paz, amor, gozo, crecimiento espiritual, entre otros. Como hijos de Dios también tenemos derecho a su herencia, ¿verdad? En Romanos 8:17 se nos dice:
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Desde pequeño, o todos hemos escuchado este coro que decía, más allá del sol, yo tengo una mansión, ¿verdad? Yo de pequeño pensaba, bueno, allá en el cielo está esa mansión. Y sí, en efecto es así, es lo que día a día, en lo que nosotros nos tenemos que esforzar para alcanzar esa herencia en el cielo. Pero Dios no quiere darnos esa herencia hasta que estemos con Él. Dios nos la quiere dar hoy. Muestra de esa herencia es que hoy podemos estar escuchando su palabra. Muestra de ello es que podemos escuchar caer la lluvia, porque esa herencia la estamos disfrutando ya desde hoy. La disfrutamos día a día con tener bendición en nuestra casa, con poder testificar del amor de Dios. Entonces no tenemos que esperar a tener esa herencia hasta en el cielo, porque hoy la podemos disfrutar como verdaderos hijos de Dios. Ninguno de nosotros debemos de vivir careciendo de la paternidad celestial. Todos debemos venir a Jesucristo para que en Él podamos obtener todos los beneficios de un hijo o hija de Dios. Lo vemos en nuestra familia. Nuestros hijos en la casa, ellos saben que tienen acceso a cualquier lugar, que pueden ir al refrigerador, tomar lo que deseen, comerse la dieta de mi esposa, ¿verdad? Tienen derecho, ¿verdad? Y lo hacen de una manera tan natural, porque saben que es de ellos, ¿verdad? Porque saben que como sus padres se les ha dado ese acceso, ¿verdad? Cuando ellas van a una casa, ellas saben que no pueden hacerlo de la misma manera, ¿verdad? Porque no están bajo esa autoridad y bajo esa bendición que se les ha dado en su casa. De la misma manera es con Dios. Nosotros, si estamos bajo esa cobertura y tenemos esa bendición y esa revelación que somos hijos de Dios, con confianza podemos recibir y tomar todas las bendiciones que Dios ya ha dejado establecidas para nosotros. Toda esa herencia que es para nosotros, para sus hijos. En Cristo tenemos un ejemplo de cómo agradar, de cómo obedecer y de cómo honrar a nuestro Padre Celestial, para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que en algún momento el pecado nos quitó y que podamos tener la bendición de Dios operando en nosotros. En este momento debemos hacer un análisis profundo y tener la certeza, según los puntos que estuvimos tocando, si en verdad somos hijos de Dios, si nosotros estamos hoy disfrutando de esas bendiciones, de esa herencia que Él ha prometido para nosotros. Si no es así, es un buen momento para que podamos nosotros entregarle nuestra vida al Señor, reconocer nuestros errores y poder caminar a partir de este momento como verdaderos hijos de Dios, teniendo esa identidad y esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Amén. Acompáñennos en este momento a realizar esta oración. Si somos hijos de Dios, que esta oración nos ayude a seguir confirmando esta identidad de hijos. Y si no, a partir de hoy, que empecemos nosotros a tener esa identidad de hijos y ser aceptados con nuestro Padre Celestial. Ahí donde está, le invitamos a que incline su rostro y que pueda repetir con nosotros esta oración. Señor Jesús, hoy voluntariamente venimos delante de ti para agradecerte que nos hayas dejado el camino para llegar al Padre. Voluntariamente te entregamos nuestra vida
te recibimos como nuestro único Salvador y Señor. Me arrepiento de mis pecados, me aparto de ellos y te pido que me perdones. Dame de tu misericordia, tu perdón y salvación. Hoy empezaré a caminar en obediencia a tus mandamientos para honrar y servir a mi Padre Dios con todo mi corazón y te entrego mi vida. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta palabra, sabiendo y declarando que darán fruto a partir de este momento y que ha sido sembrada en buena tierra. Gracias por tu revelación y por esa paternidad que tú ejerces sobre nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que tu gracia y tu misericordia nunca se aparten de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra y que pueda dar ese fruto esperado en cada uno de nosotros. Les invitamos a que se unan a nuestros servicios todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Son tiempos de mucha bendición. Igual, si no está participando en alguna casa de paz, le invitamos a que se pueda unir y que pueda ser parte de esta bendición y que podamos seguir edificando nuestra vida como hijos de Dios que somos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un gusto poder haber compartido con ustedes esta palabra.